Buenos días, chicos. Siguiendo con los teoremas fundamentales de redes, en esta ocasión vamos a estudiar el teorema de Norton. Este teorema fue presentado por el ingeniero y científico Edward Larry Norton en el año 1926. Este postulado establece lo siguiente: cualquier red de corriente directa lineal bilateral de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente que consista de una fuente de corriente y un resistor en paralelo. ¿En qué consiste el teorema? Este método establece que un circuito lineal de dos terminales se puede reemplazar por un circuito equivalente de una fuente de corriente en paralelo con un resistor Rn, que sería nuestra resistencia de Norton. Este teorema está relacionado con el equivalente de Thevenin. Cabe resaltar que ambas resistencias, tanto la de Thevenin como la de Norton, son las mismas. Los pasos para aplicar este teorema fundamentalmente son dos: calcular nuestra resistencia de Norton y calcular nuestra corriente de Norton. Vamos a empezar con los pasos para calcular nuestra resistencia de Norton. En primer lugar, tenemos que se abren los terminales A y B, es decir, se desconecta la resistencia de carga donde se desea encontrar el circuito equivalente de Norton. En segundo lugar, se tiene que se apagan las fuentes independientes, es decir, se cortocircuitan las fuentes ideales de voltaje y se abren las fuentes ideales de corriente. Como tercer paso tenemos que se calcula la resistencia que se ve entre los terminales A y B, siendo esta la resistencia de Norton. Como podemos observar, nuestra resistencia de Norton tiene los mismos pasos que nuestra resistencia de Thevenin. Por lo tanto, ambas resistencias son las mismas. Ahora pasamos al cálculo de nuestra corriente de Norton. El primer paso sería poner en cortocircuito los terminales A y B donde se desea determinar el circuito equivalente de Norton, así como se muestra en la siguiente figura. Tenemos nuestra resistencia de carga, que en este caso sería R9, y cortocircuitamos los terminales. Ahora seguimos con determinar la corriente y de Norton a través de los dos terminales puestos en cortocircuito, mediante la aplicación de cualquier método para el análisis de circuito. Estos métodos pueden ser malla, nodo, superposición, el que ustedes prefieran. Y por último, se tiene que se conecta nuestra resistencia de Norton y nuestra corriente de Norton en paralelo para producir el circuito equivalente de Norton completo para el circuito original, y luego se regresa la resistencia de carga retirada al principio para luego resolver lo que se requiera de ese circuito. Procedemos a pasar a nuestro primer ejercicio para aplicar estos pasos y tener una idea más clara de cómo se resuelven estos ejercicios. Nuestro primer ejercicio nos pide que encontremos el circuito equivalente de Norton para la siguiente configuración y calcular la corriente en nuestra resistencia de carga de 10 ohmios, en esta que está aquí. Entonces, comenzamos nuestro ejercicio calculando nuestra resistencia de Norton, que recordemos que son los mismos pasos para calcular nuestra resistencia de Thevenin. Entonces, aquí tenemos el circuito con las fuentes previamente apagadas, recordando que las de corriente se abren y las de voltaje se hacen un cortocircuito. Podemos reacomodar este circuito y nos quedaría de la siguiente manera. Aquí, como podemos ver, tenemos nuestra resistencia R1, R2 y R4 en serie. Haciendo estos cálculos tendríamos que el resultado de esas resistencias en serie son 14 ohmios.
Luego de esto nos quedarían esas resistencias en paralelo con R3. Haciendo estos cálculos tendríamos que la resistencia de Norton es igual a 4,2 ohmios. Después de haber obtenido esto, podemos pasar a calcular nuestra corriente de Norton. Ya aquí tenemos el circuito con las fuentes previamente colocadas y cortocircuitadas los terminales A y B. Al observar este circuito podemos darnos cuenta que tenemos un cable en paralelo con una resistencia. Por lo tanto, estamos en presencia de un cortocircuito. Cuando esto ocurre, quiere decir que nuestra corriente va a preferir irse por el camino que tenga menos oposición. Por lo tanto, nuestra resistencia R3 se nos va del circuito. Y haciendo nuevamente esta configuración, tendríamos que el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Para resolver este circuito voy a utilizar la primera ley de Kirchhoff, análisis de malla. Procedo a asignar el sentido de mis corrientes. Tengo mi malla I1 y mi malla 2. Esto va a ser el sentido de las agujas del reloj. Podemos darnos cuenta a simple vista que nuestra corriente I de Norton va a ser igual a mi malla I2 porque ambas tienen el mismo sentido. También podemos darnos cuenta a simple vista que tenemos una fuente de corriente al borde de una malla. Por lo tanto, esta malla tendrá el valor de esa corriente. Y como ambas tienen el mismo sentido, tendríamos que la malla I1 va a ser igual a la corriente de la fuente de 3 amperios. Esta va a ser nuestra ecuación número 1. Ahora procedemos a hacer el recorrido de nuestra malla 2 y tendríamos que esta va a ser igual a 3 y 2 menos I1 porque estamos analizando la malla 2 más 4 y 2 más 7 y 2 menos 15. Esto va a ser igual a 0. Haciendo nuestros respectivos cálculos tendremos que nuestra ecuación quedaría dada por 14 y 2 menos 3 y 1 igual a 15. Esta sería nuestra ecuación número 2. Ahora pasamos a obtener nuestro sistema de ecuaciones. Aquí tenemos nuestra ecuación 1, luego nuestra ecuación 2. Y para resolver esto, lo que vamos a hacer es aplicar el método de sustitución, porque vamos a sustituir nuestra corriente I1 en la ecuación número 2. Haciendo estos cálculos obtendríamos que nuestra corriente I2 va a ser igual a 24 entre 14, lo que daría un valor de 1,71 amperios. Ya obtenido esto, podemos hacer el cálculo de nuestra corriente de Norton. Esta corriente de Norton, recordando, es igual a nuestra malla I2, por lo tanto tendrán el mismo valor. Quiere decir que I de Norton va a ser igual a 1,71 amperios. Ahora pasamos a tener el circuito equivalente de Norton. Este circuito quedaría de la siguiente manera. Tenemos nuestra fuente de corriente, la cual vale 1,71 amperios. Tenemos nuestra resistencia de Norton, 4.2 ohmios, y tenemos nuestra resistencia de carga de 10 ohmios. El ejercicio nos pide calcular la corriente en nuestra resistencia RL. Haciendo los cálculos obtendríamos que nuestra corriente de carga va a ser igual a nuestra corriente de Norton por la resistencia RN, porque es la opuesta a la resistencia de carga entre RN más RL. Obtendríamos 1,71 amperios por 4,2 ohmios entre 4,2 ohmios más 10 ohmios, dándonos un valor de la corriente de carga de 0,51 amperios. Ya con esto estaríamos terminando nuestro primer ejercicio. Ahora pasamos a
nuestro segundo ejercicio. En este ejercicio nos piden encontrar el equivalente de Norton y calcular la corriente, la potencia y el voltaje en la resistencia de 20 ohmios. Comenzamos calculando nuestra resistencia de Norton. Tenemos el circuito con nuestras fuentes tanto de corriente como de voltaje apagadas, recordando que las fuentes de corriente se abren y las de voltaje se hacen un cortocircuito. Aquí en este ejercicio podemos darnos cuenta que tanto nuestra resistencia R6 como R7 se nos van del circuito, porque solo tienen un terminal conectado a la red. Haciendo nuestro reacomodo tendríamos el siguiente circuito. Aquí podemos apreciar claramente que tendríamos una resistencia en serie total de R2, R1 y R5. Haciendo los cálculos nos daría 25 ohmios. Y también tenemos en serie a R3 y R4, dándonos un valor de 11 ohmios. La resistencia total de Norton sería el paralelo de RS1 y RS2. Haciendo estos cálculos tendríamos que nuestra resistencia de Norton sería igual a 7,64 ohmios. Ya al haber calculado nuestra resistencia de Norton, podemos pasar al cálculo de nuestra corriente de Norton. Aquí tenemos el siguiente ejercicio, ya con nuestras fuentes colocadas y cortocircuitadas, los terminales A y B. Al tener este circuito podemos darnos cuenta que tenemos un cable en paralelo con dos resistencias y por lo tanto estamos en presencia de un cortocircuito. Entonces R3 y R4 se nos van de la configuración. Haciendo nuestro reacomodo nos quedaría este circuito. Aquí vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff, análisis de malla. Asigno mis corrientes en sentido de las agujas del reloj y hacemos nuestro primer recorrido. La malla I1 va a ser igual a 8 I1 más 10 I1 menos I2 porque estamos analizando la malla I1 menos 24 más 7 I1 menos 10. Esto va a ser igual a 25 I1 menos 10 I2 igual a 34. Nuestra malla 2, como podemos observar, va a ser igual a menos 2 amperios porque tenemos una fuente de corriente al borde de la malla y nuestra corriente I2 va en sentido contrario a el sentido de esa fuente. Ahora pasamos a unir nuestro sistema de ecuaciones. Tenemos nuestra ecuación 1, nuestra ecuación 2. Aquí vamos a aplicar el método de sustitución. Vamos a sustituir I2 en la ecuación 1. Haciendo esta sustitución podemos despejar I1, lo cual sería 14 entre 25, dándonos un valor de 0,56 amperios. Ya obtenido esta corriente, podemos hacer el cálculo de nuestra resistencia de Norton, lo que va a ser igual a nuestra corriente I1, porque tienen el mismo sentido. Entonces tendríamos que nuestra resistencia de Norton va a ser igual a 0,56 amperios. Ahora procedemos a calcular nuestro circuito equivalente de Norton. Este nos quedaría de la siguiente manera: nuestra fuente de corriente 0,56 amperios en paralelo con nuestra resistencia de Norton 7,64 y nuestra resistencia de carga 20 ohmios. Recordando a que nos piden calcular la corriente, el voltaje y la potencia en 20 ohmios, que es la resistencia de carga. Comenzamos con nuestra corriente de carga. Esto va a ser igual a IN, que es la fuente de corriente,
por Rn, que es la resistencia opuesta a la de carga, entre Rn más Rl. Haciendo la sustitución, obtenemos que la corriente de carga va a ser igual a 0,154 amperios. Ahora procedemos a calcular el voltaje aplicando ley de Ohm. Corriente por resistencia, esto es igual a 0,154 amperios por 20 ohmios, dándonos un valor de 3,08 voltios. Nuestro voltaje BL va a ser igual a 3,08 voltios. Y por último, procedemos a calcular nuestra potencia en la carga. Esto va a ser igual a la corriente por el voltaje. Haciendo la sustitución, obtenemos que nuestra corriente es igual a 0,154 amperios y nuestro voltaje a 3,08 voltios. Haciendo la multiplicación, tendríamos que la potencia en la carga es igual a 0,47 vatios. Con esto estaríamos terminando nuestro segundo ejercicio del teorema de Norton. Vamos a pasar a un tema que también es importante, como lo es el teorema de Thevenin y Norton y la estrecha relación que ambas tienen entre sus teoremas. Esta relación viene dada por la siguiente fórmula, que dice que la corriente de Norton es igual al voltaje de Thevenin entre R de Thevenin. Esto es resultado de una transformación de fuente, es por ello que suele llamarse transformación de Thevenin-Norton. Aquí tenemos nuestro circuito de Thevenin y nuestro circuito de Norton. Esto indica que podemos transformar tanto de Thevenin a Norton como de Norton a Thevenin con sus equivalentes. Para explicar esto mejor, vamos a hacer un ejercicio de transformación. Este ejercicio nos pide encontrar el equivalente de Norton y de Thevenin del siguiente circuito y comprobar que los equivalentes sean iguales. Procedemos a calcular nuestra resistencia de Norton y de Thevenin, ya que es la misma. Ya aquí tenemos el circuito con las fuentes apagadas, recordando que las de corriente se abren y las de voltaje se hacen un cortocircuito. Haciendo nuestros cálculos obtenemos que nuestra resistencia de Norton va a ser igual a el serie de R1 y R2, dándonos un resultado de 11 ohmios. Procedemos a calcular ahora nuestro voltaje de Thevenin. Aquí mostramos el circuito. Este circuito lo vamos a realizar por la primera ley de Kirchhoff, análisis de malla. Procedemos a colocar el sentido de nuestras corrientes, van a ser en sentido de las agujas del reloj y podemos observar que estamos en presencia de una supermalla porque está una fuente de corriente entre los dos lazos. Esto no es más que hacer un recorrido de la malla completa, desde I1 hasta I2. Cabe resaltar que nuestra malla I2 está abierta, por lo tanto, aquí no circula corriente, es decir, que I2 va a ser igual a 0. Haciendo el recorrido de nuestra supermalla, tenemos que esto va a ser igual a menos 15, más 3I1, más 8I2, más B de Thevenin igual a 0. De aquí podemos despejar B de Thevenin dándonos un resultado de 15 menos 3I1. Ahora hacemos el cálculo de la ecuación auxiliar, sería I2 porque tiene el mismo sentido de la corriente que está entre las dos mallas, menos I1 porque está en sentido opuesto, igual a 4 amperios, que es el valor de la fuente. Pero como I2 es igual a 0, esto nos daría que I1 sería igual a menos 4. Procedemos a sustituir I1 en la ecuación B de Thevenin, obteniendo que B de Thevenin
es igual a 27 voltios. Ahora vamos a hacer el cálculo de nuestra corriente IN. Aquí tenemos el circuito, vamos a aplicar análisis de nodo. Esa es la segunda ley de Kirchhoff. Ya yo aquí previamente asigné mi nodo B1, mi nodo a tierra y mis corrientes. Tenemos que nuestra corriente de Norton va a ser igual a la misma corriente I2. Procedemos a calcular nuestro nodo B1. En nuestro nodo B1 está entrando IF, está saliendo I3 y está saliendo I2. Haciendo la sustitución, tenemos que IF va a ser igual a 4 y 3 va a ser igual a el voltaje B1 menos 15 entre 3 y I2 va a ser igual a B1 menos B sub 0 entre 8. El mínimo común múltiplo de esta fracción es igual a 24. Haciendo nuestros cálculos, obtenemos que B1 va a ser igual a 216 entre 11, lo que es igual a 19,64 voltios. Ya obtenido esto, vamos a calcular nuestra corriente I2, recordando que es la misma corriente de Norton. Esto sería B1 menos B sub 0 entre 8. B sub 0 es nuestro nodo a tierra, por lo tanto tiene un valor de 0 voltios. Sustituyendo nos daría que I2 sería igual a 2,455 amperios. Entonces podemos obtener nuestra corriente de Norton, que va a ser igual a la misma corriente I2, lo que es igual a 2,455 amperios. Ya después de haber obtenido R de Norton, R de Thevenin, el voltaje de Thevenin y nuestra corriente de Norton, podemos pasar a hacer la comparación de ambos circuitos equivalentes. Aquí tenemos el circuito equivalente de Thevenin y de este lado el circuito equivalente de Norton. Lo que vamos a hacer es calcular en este circuito equivalente de Thevenin la corriente de Norton y en este circuito equivalente de Norton el voltaje de Thevenin, y ambos valores deberían ser iguales. Comenzamos con nuestro circuito equivalente de Thevenin calculando la corriente de Norton. Aquí tenemos que I de Norton es igual al voltaje de Thevenin entre R de Thevenin, lo que es igual a 27 voltios entre 11 ohmios, dándonos un valor final de 2,455 amperios. Y efectivamente es el valor que tenemos aquí en nuestra fuente de corriente del circuito equivalente de Norton. De este lado vamos a calcular el voltaje de Thevenin despejando de esta fórmula. Tenemos que I de Norton por R de Norton, que es la misma resistencia de Thevenin, es igual a 2,455 amperios por 11 ohmios. Esto es igual a 27 voltios y es efectivamente el voltaje que tenemos en la fuente del circuito equivalente de Thevenin. Entonces podemos ver que ambos teoremas tienen una estrecha relación. Ya con esto hemos terminado el apartado del teorema de Norton. Espero de verdad que este material les sea de gran ayuda para que puedan resolver los circuitos aplicando paso a paso el teorema de Norton.